bienvenido a nuestro estudio número 22 de La Fe es para Todos. Y vamos a iniciar bien rápido la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 15, de los versículos 15 al 21. Y dice la palabra del Señor: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó en mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como casa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Un pasaje, esto es una oración, pero una oración es una plática con Dios. Señor, no me reproches en la prolongación de tu enojo, dice, visítame, véngame de mis enemigos, y dice, tú sabes, oh Jehová, Señor, tú sabes mi situación, tú sabes cómo me han hecho, tú sabes cómo estoy, tú sabes mi situación. Y vaya que el único que conoce la situación tuya, la situación mía, es exactamente nuestro Creador, es Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó en mí. ¿Sabes una cosa? Cuando entra la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando encontramos la palabra de Dios y empezamos a leer la palabra de Dios, en realidad cambia nuestra vida. Nosotros estamos leyendo la palabra del Señor y nuestra vida cambia. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos más felices. ¿Qué es lo que pasa? Somos más tolerantes. ¿Qué es lo que pasa? Somos más comprensivos, somos más inteligentes. Somos más pacientes, somos mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y aquí me encanta cómo dice Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando leemos, nos acercamos a la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, entonces empezamos a conocer algo que se llama gozo. Entonces empezamos a conocer algo que se llama paz. Y ese gozo y esa paz no viene de la gente, viene de Dios. Y dice aquí, porque tu nombre se invocó sobre mí. Yo invoqué tu nombre. Yo te llamé, yo clamé a ti. Antes no lo hacía porque no tenía tu palabra, porque no conocía, porque no sabía. Pero ahora conozco, ahora sé, ahora entiendo. Y después dice, ahí hay una situación bien tremenda. ¿Qué pasa? Muchas personas dicen, acércate a Dios, se te acaban tus problemas. No se acaban tus problemas. Tus problemas van a seguir. Nada más que ahora tienes Dios y para ayudarte a vencer esos problemas, a vencer cualquier reto. Fíjate, allí había una situación especial. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, tampoco me creí de más. Pero dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Cómo indignación? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? El versículo 18 empieza con una pregunta y dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Por qué estuve mal? ¿Por qué he estado mal? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Verdad? El profeta dice, ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto?
¿verdad? La palabra de Dios nos dice que vamos a sufrir. Jesús dice, bueno, pues les van a hacer lo que me hicieron a mí también. Pero el profeta decía, ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Qué pasa? Hay otra pregunta ahí, después de la primera del 18, y la segunda dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? O sea, esto será puras palabras. Será puras palabras. Pero el versículo 19 viene la respuesta de Dios. Por tanto, así dijo Jehová. Yahvé contesta y dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te conviertes, ¿qué es eso? Ah, caray, conviértete. ¿Qué es convertirse? Hacer lo que la palabra dice, hacer lo que Dios quiere, cambiar de rumbo y dejar de ver las cosas del mundo y empezar a ver las cosas de Dios. Dejar de ver las cosas nada más materiales y empezar a ver las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ese es el vacío que tenemos. Y bien lo dijo el profeta, encontramos tus palabras y yo las comí y entendí el gozo. Bueno, y ahí empezó a curarse tu alma, ahí empezó a curarse tu cuerpo, ahí empezó a curarse tu mente, ahí empezaste a cambiar. Y dice la palabra, y si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay algo precioso. Y dice ahí, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No seas como los demás. No seas como ellos. Tampoco los juzgues. De eso vamos a hablar más adelante. No tenemos que juzgarlos, pero no tenemos que ser como. No tenemos que ser como los demás. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver varios detallitos acerca de por qué no, pero hay un porqué. Hay un porqué de por qué no voy a ser como los demás. Si alguien me dice, no tengo por qué decir. Si alguien hace, no tengo por qué hacer lo mismo. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que hace la diferencia cuando tenemos la palabra del Señor, cuando estamos bien cimentados. Una vez alguien me dijo que por qué una u otra, pues son Biblias, es la palabra del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor, por tanto así dijo Jehová. La oración es una plática con Dios. Cuando decimos Padre, y ahorita lo vamos a ver, cuando decimos Padre es una plática con Dios, es una oración. Y dice la palabra del Señor, y te pondré en este pueblo por muro fortificado, de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Verdad? Por más que te digan, por más que te hagan, por más que digan, por más que lo chismes, por más que lo que sea, no pasa nada, ¿verdad? Dios nos quita lo delicadito en ese sentido, ¿verdad? No pasa nada. Jesús siguió haciendo su trabajo después de que todo el mundo estaba contra él, después de que todo el mundo estaba criticando, después de que ahorita lo vamos a ver también, estaba criticando, estaba la gente viendo, miren qué hacen, miren a dónde fue, miren qué dijo, miren dónde se metió, y Jesús sabía, él estaba haciendo su trabajo. Y la invitación en esta ocasión es que hagamos nuestro trabajo para con Dios y tengamos una relación personal para con Dios. Allá en la calle va a ser un poquito diferente, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar la palabra de Dios a la calle también. Dice aquí la palabra del Señor, dice, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dice, de lo demás yo me encargo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos a Dios. ¿Qué significa convertirnos a Dios? Convertirnos a Dios es obedecer su palabra. ¿Sí? Y me van a decir, oye Javier, ya mencionaste estos versículos en otros estudios. Claro que sí. Vamos a estar repitiendo versículos sistemáticamente. ¿Para qué? Para aprenderlos. ¿Sí? En uno de los grupos, cuando yo digo una cita de Josué 1:9, alguien dice, una jovencita siempre empieza a repetirlo, a decirlo, dice la palabra de Dios esto, ¿verdad? Cuando digo Salmo 119:9, otra persona ya, y cada quien tiene versículos que les llegaron a su corazón. ¿Cuáles son los tuyos? Por eso estamos repitiendo. Fíjate, Salmo 119:9 dice,
¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra del Señor, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con eso limpia el joven su camino, guardando la palabra de Dios. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Esa debe de ser nuestra oración con Dios. Señor, no me dejes desviarme, ¿sí?, de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ayúdame a seguir tus mandamientos. Porque mucha gente dice, no hagas esto otro. No hagas... y habla de muchas versiones, de muchas formas de pensar, ideas, discusiones, pero no está hablando de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y los mandamientos de Dios, eso es todos los días. Los mandamientos de Dios es en la mañana, en la tarde, en la noche. Y dice el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor que tenemos que hacer? Pues hacer más discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Pero para ser discípulos tenemos que primero ser discipulados nosotros. Tenemos que conocer la palabra de nosotros, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de nosotros. Yo no puedo entrar a un quirófano y decirles, mira, a mí se me hace que tienes que hacer. Yo no sé porque no estoy entrenado para eso, ¿verdad? No puedo ir a algún evento muy de Fórmula 1 y decir hagan esto y hagan esto, porque no estoy entrenado para eso, ¿verdad? Muchas personas tienen ideas muy buenas. Sí, platicaba con un joven y decía, pues a veces le quieren sacar a uno las cosas como que a golpes, como que asustándolo a uno, amedrentándolo, y esa no es la palabra, la forma de ser, ¿verdad? La forma de hacer las cosas. Eso no cambia a nadie. Nadie puede decir, bueno, ya mañana yo ya no soy celoso. O sea, nadie puede cambiar su forma de ser. Pero cuando nosotros comemos, como dijo Jeremías en su oración, y lo acabamos de ver en Jeremías 15, cuando empezamos a comer la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de gozo, nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta, empezamos a pensar de una manera correcta y todas esas situaciones que hay en la vida empiezan a ser limadas. Alguien diría, es que yo exploto y no sé lo que hago. Pues dejas de explotar y empiezas a estar consciente de lo que haces. Lucas 6:39 dice la palabra del Señor, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? No puedes, si no ves, si no conoces, si no sabes lo que hay adelante, si no estás entrenado o entrenada, guiar a otra persona y hacerlo un experto. No podemos hablar de la palabra del Señor sin abrir la Biblia. No podemos hablar de Dios sin decir lo que dijo. Salmo 119, 105, hablando aquí, antítesis de los ciegos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Es lámpara, la palabra de Dios es una lámpara. Vamos a encender esa lámpara, vamos a encender esa lumbrera en nuestro camino, en nuestra vida. Yo te invito para que enciendas esa lámpara el día de hoy, enciendas esa lámpara o mires hacia adelante, porque podemos encender la lámpara y ver hacia otro lado. Conozco muchas personas que saben mucha palabra de Dios y viven en el estrés, y viven en el temor, y viven en la incertidumbre, y viven en el coraje, y viven en el odio. Pues mira, vamos a ponerle atención a la luz. Vamos a ponerle atención a la palabra del Señor para que veas que tu vida cambia. Romanos 12:9, ya lo veíamos en otro estudio hace bien poquito. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Me acuerdo un maestro en el seminario que decía, hay muchas cosas que podemos fingir, pero el amor no lo podemos fingir. Ese se nota. Podemos fingir una sonrisa, pero el amor no se puede fingir. Dice, el amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué significa
entrar al reino de Dios, hacer las cosas como Dios quiere, entonces significa que cuando hay algo malo tenemos que empezar a clasificar nuestra vida, clasificar nuestros actos y ver que no es bueno, que no le agrada a Dios de acuerdo a su palabra. Y dice la palabra de Dios, dice, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Esto no lo voy a hacer, yo antes hacía esto, pero esto es malo, esto es contra mi prójimo, esto lo hace enojar, lo ofende y todo. ¿Verdad? A veces tenemos que pedir perdón a mucha gente. Una conversación, decía un hermano, decía, oye, fíjate que estoy pidiéndole perdón a Dios. Dice, pero yo creo que me tengo que ir hasta la primaria o secundaria. Digo, pues yo creo que nos tenemos que ir a todas partes, ¿verdad? Una vez una persona hablando de mí, decía algunas situaciones ahí, y yo le escuché y le digo, oye, ¿por qué no me lo dices a mí? Dímelo a mí, no hay ningún problema, dímelo a mí. Y si yo te ofendí, perdóname, ¿sí? Perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Nos podemos equivocar también. Ser cristiano no es que no te equivoques, ser cristiano es que aprendemos a aborrecer lo malo y seguir lo bueno, a no fingir las cosas. Fíjate un versículo que repetimos hace muy poquito, Lucas capítulo 6, versículo 37. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y me voy a ir más adelante, pero ahí tú te puedes ir en tu casa más adelante. Y dice aquí, no juzgues, no condenes y perdona. Eso es el camino de Dios. Eso es estar en la palabra de Dios. Muchos dicen, yo estoy en Cristo. No, bueno, si estás en Cristo, si no juzgas, si no condenas y si perdonas. Estamos en Cristo, estamos en el camino de Dios cuando no tenemos esos rencores, cuando no guardamos ese rencor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a los hijos de Dios. Estar en la voluntad de Dios es buscar a los hijos de Dios, hasta debajo de las piedras, ¿sí? Y así ser como Jesús. Tenemos que buscar a los hijos de Dios. ¿Qué hace la iglesia de Dios? Busca a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, a los que conforme a su palabra se unen a Cristo Jesús, al cuerpo de Jesús, al cuerpo santo de Jesús, que es la iglesia. Así como dice la palabra del Señor. No es como yo quiero, es como Jesús quiere. Es como el Espíritu Santo te guía. Es como el Espíritu Santo te lleva. Y cuando el Espíritu Santo te lleva, cuando Dios te guía, cuando Jesús te habla, entonces vas a ver sanidad, entonces vas a ver milagros, entonces vas a ver vidas cambiadas. Si no, no pasa nada. En Mateo capítulo 9, ahí hay una situación especial que fue criticada. Criticaron a Jesús. Mira, vámonos con el jefe. Dice aquí, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Oye, ¿por qué tu maestro, que se sabe muchas cosas de Dios, se junta con esa gente, con traidores, que eran los publicanos, que trabajaban para los romanos, esos eran los traidores, con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A dónde vamos a ir? A donde no pasa nada, vamos a donde pase. ¿Dónde vamos a estar? Donde no se requiere. No, vamos a donde se requiere, porque el Señor va con nosotros. Y me encanta porque el Señor siempre va delante de nosotros. Y cuando Él abre camino, pero para que vayamos y seamos de bendición. Así como nos gusta recibir bendición, así como nos gusta que nos bendiga, tenemos que bendecir. Así como nos gusta que alguien ore por nosotros, ponga sus manitas en nosotros para orar. Eso pasa mucho aquí, lo comentaba hace unos días, cuando a veces a mí me duele mucho la cabeza, viene mi esposa y ora por mí y se me quita el dolor de cabeza, se va. Y después a ella le duele la cabeza oye, es que me siento un poquito mal y voy a orar por ella. O pasa mi hija, le digo, hija, ¿puedes orar por mí? O paso yo y me dice mi hija, papá, ¿puedes orar por mí? A veces le digo a mi hijo también, oye, ora por mí,
¿Por qué? Porque me siento mal. Y saben una cosa, así es como Dios nos está sanando, Dios nos levanta, Dios nos bendice, ¿verdad? El dolor se va. Dice aquí, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Dónde quiere Dios que tú estés? Compartiendo la palabra de Dios. En medio de 4 paredes. Yo creo que es más efectiva la iglesia del Señor en la calle. Y dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ser como Jesús es buscar a la iglesia de Jesús, que está repleta de pecadores perdonados, de pecadores arrepentidos, como yo. Tenemos que aprender a orar como Jesús. Aprender a orar, y aquí hay una frase, van a decir, va a poner Mateo 6, el Padre Nuestro. Yo quiero poner aquí Lucas 23:34. Y decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué es eso? Una oración de Jesús al Padre, la oración que nos enseña Jesús, y tenemos que encontrar todas esas oraciones pequeñas de Jesús, pero bien poderosas. Padre, perdónalos. Lo iban a matar. Ya estaban a punto de matar a Jesús, al Señor, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien te critica, el Señor, perdónalo porque no te conoce. Si alguien te ignora, Señor, perdónalo porque no te conoce. Yo creo que la palabra del Señor hay que decirla completa, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ay, si es una cosa, Dios me dijo para ti, hermano. Dios me dijo para ti, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, Dios me va a ver. Ay, qué bueno. Y dice, Dios me dio ese versículo para ti. Ah, caray, suena muy bonito, suena muy nice, ¿verdad? Salmo 32, versículo 8. El versículo 9 dice la palabra del Señor, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Necesitas conocimiento, necesitas la palabra del Señor, necesitas no ser como el caballo ni como el mulo. ¿Para qué? Para que no te tengan que amarrar. Oye, Dios me dio una palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, pero hermano, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Está el mensaje completo? ¿Qué pasa? Hay que dar la exhortación en el nombre del Señor, ¿verdad? Esa es la realidad. Dice, muchos dolores habrá para el impío, para el que no tiene piedad, va a haber muchos dolores, va a haber muchos problemas. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Hay 2 tipos de personas, el que quiere seguir en lo malo, va a seguir en dolores, en problemas. El que sigue a Dios y espera en el Señor y no es como el caballo ni como el mulo, el Señor dice, sobre ti voy a fijar mis ojos, no seas de esta manera. Dios hace una cosa, pero nosotros tenemos que hacer otra. Nosotros no tenemos que ser como los animalitos, tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser como Jesús. Y si alguien nos dice, hace algo, si alguien no está de acuerdo en algo, decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque tal vez esa persona no conoce esa palabra que yo ya comí, como Jeremías. Tal vez esa persona no sabe que tenemos nosotros que dejar de juzgar, dejar de condenar y perdonar. Tal vez esas personas no saben todo eso. Tal vez esas personas piensan, es que yo así nací. Pero es que yo ya nací, así era mi padre, así era mi abuelo. Pero sabes una cosa, Jesús vino a salvar pecadores. Y la gente que nos rodea puede ser algunos de los escogidos de Dios.
y pueden ser alcanzados a través de tu mensaje, a través de tu testimonio, de nuestro mensaje, nuestro testimonio, porque la fe es para todos. Dios te bendiga. Hasta luego.